Como dijo el presidente chino Xi Jinping, la historia del desarrollo del marxismo es la historia de su continua evolución a manos de Marx, Engels y sus sucesores, de acuerdo con el desarrollo histórico del conocimiento y la praxis. Esta es una historia de autoenriquecimiento continuo a través de la asimilación de todos los formidables logros culturales e intelectuales de la historia de la humanidad. Por lo tanto, el marxismo es capaz de mantener para siempre su atractiva juventud y continuar explorando nuevos problemas en el desarrollo contemporáneo y responder a los nuevos desafíos que enfrenta la humanidad. Cuando visité a Marx en París en el verano de 1844, estuvimos totalmente de acuerdo en todos los campos de la teoría y hemos estado trabajando juntos desde entonces. Lo que he hecho toda mi vida es lo que estaba destinado a hacer, que es ser el segundo violín de Marx. Y creo que he hecho un buen trabajo. Me alegro de tener un primer violinista tan grande como Marx. Solo puedo prometer solemnemente servir activamente al proletariado por el resto de mi vida. Espero en el futuro estar a la altura de este honor que se me ha dado. En el distrito de Barmen de la ciudad de Wuppertal, en la región del Ruhr, el famoso centro industrial de Alemania, una calle atraviesa la ciudad y se llama Friedrich-Engels-Allee. Engels nació aquí hace 200 años, el 28 de noviembre de 1820. Una lápida conmemorativa en la calle dice: "Este es el lugar de nacimiento de Friedrich Engels, uno de los hijos más famosos de la ciudad, quien fue uno de los fundadores del socialismo científico". Junto a la placa de piedra se encuentra la Casa Engels. Este es el lugar donde trabajó y vivió la familia Engels. Ahora se ha convertido en una zona densamente poblada. La ciudad fue fundada a mediados del siglo XVIII y ha continuado desarrollándose desde entonces. La mayor parte del edificio fue destruido por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Después restauraron la casa de Engels. El distrito de Barmen en la ciudad de Wuppertal fue la ciudad de Barmen en el Reino de Prusia. Situado en el Valle Wupper de Renania, está enclavado entre colinas y frondosos bosques. A más de 100 kilómetros de distancia, la ciudad de Trier, también parte de Renania, es el lugar de nacimiento de Karl Marx, otro fundador del socialismo científico. Marx, 2 años mayor que Engels, nació el 5 de mayo de 1818 en una conocida familia de abogados. La campana que suena en la iglesia de Barmen se remonta a la Edad Media. Pero a principios del siglo XIX el valle de Wupper se llenó del ruido de las máquinas de hilar.
Barmen era el centro de la industria textil alemana. El bisabuelo de Engels fundó una fábrica textil. Durante varias generaciones se convirtió en una de las empresas más grandes de la región hasta la época del padre de Engels. El padre de Engels, Friedrich Engels Sr., era políticamente conservador y dio a sus hijos una estricta educación religiosa. La madre de Engels, mujer bondadosa y alegre, amaba la literatura y el arte. Engels heredó la bondad y el optimismo de su madre, a quien amó profundamente toda su vida. Engels ingresó en la escuela municipal de Barmen a los 8 años. 5 años después ingresó en la escuela secundaria Elberfeld, una de las mejores escuelas de Prusia. Engels destacó en todas sus asignaturas y en sus notas escolares elogia su excelente conducta y su alta cualificación. Aunque Engels nació en una familia de propietarios de fábricas, era muy comprensivo con las masas oprimidas y explotadas, y a menudo daba todo el dinero que había ahorrado a los pobres. Este comportamiento provocó la ira de su padre y tensó la relación entre ellos. Engels había planeado entrar en la universidad después de graduarse en la escuela secundaria, pero su padre esperaba que Engels, como hijo mayor, abandonaría sus estudios y heredaría el negocio familiar. Nueve meses antes de su graduación, Engels, que aún no había cumplido los 17, fue obligado por su padre a abandonar la escuela. Este golpe repentino hizo que Engels se deprimiera enormemente, pero en lugar de desanimarse, aceptó este desafío del destino. Engels trabajó como empleado en la empresa de su padre en Barmen. Menos de un año después, su padre lo envió a realizar una pasantía en una empresa de la ciudad. Bremen, una ciudad portuaria en el norte de Alemania, era un próspero centro de comercio e información. Engels no solo aprendió de negocios allí, también leyó muchos libros y publicaciones periódicas progresistas, absorbiendo con entusiasmo todo tipo de nuevas ideas y conocimientos. También comenzó a aprender idiomas. En una carta que le escribió a su amigo de la escuela secundaria Greve, además del alemán, también usó inglés, francés, italiano, español, portugués y holandés junto a otros idiomas. Engels también participó activamente en grupos de literatura progresista, escribió muchos poemas y obras de teatro e intentó componer y pintar. Estando en Bremen, cuando Engels solo tenía 18 años, publicó de forma anónima su primer ensayo político, Cartas de Wuppertal, donde expuso la brutal opresión de los trabajadores por parte de los capitalistas en su ciudad natal. El artículo causó revuelo en el valle de Wupper y enfureció a los capitalistas locales.
Esta es una caricatura dibujada por Engels en aquel momento. Describe la reacción de enfado de los propietarios después de leer este artículo. A finales de septiembre de 1841, Engels, que tenía 20 años, fue a Berlín para alistarse en el ejército y comenzar el servicio de un año. El cuartel de la unidad de Engels estaba cerca de la Universidad de Berlín. Los filósofos clásicos alemanes Fichte, Hegel y Schelling fueron profesores en esa universidad. Marx también se graduó en ella. Engels solía asistir a las clases en la Universidad de Berlín. En aquel momento, el filósofo idealista Schelling estaba enseñando allí su filosofía de la Ilustración y su teoría política. Engels se opuso al misticismo religioso del pensamiento de Schelling y escribió un artículo y 2 folletos titulados Schelling sobre Hegel, exponiendo el objetivo real de Schelling de mantener la autocracia feudal. La crítica de Engels a Schelling atrajo la atención de la comunidad filosófica y de la prensa progresista. Fue especialmente elogiado y apoyado por la escuela Jóvenes Hegelianos, un grupo encabezado por los hermanos Powell, representantes de los jóvenes hegelianos que formaron el grupo Berlín Hombres Libres, y Engels participó en sus actividades. Pero la visión negativa de Engels del idealismo del grupo y la forma en la que despreciaba a las masas lo llevó a separarse de la escuela Jóvenes Hegelianos. Después de su año de servicio militar, Engels fue a Manchester por un viaje de negocios organizado por su padre. Al pasar por Colonia, se encontró con Marx por primera vez. En ese momento, Marx era el editor del periódico renano y se oponía a las opiniones filosóficas de los hermanos Powell. Creyendo erróneamente que Engels era un aliado de los hermanos Powell, se mostró tibio con Engels. Pero Marx apreció los artículos que Engels había escrito y le pidió que escribiera para el periódico renano, y Engels accedió de buen grado. Barmen, la ciudad natal de Engels, con su industria textil de algodón bien desarrollada, era conocida como el Manchester de Alemania. Manchester, en Inglaterra, era el centro de la industria textil del algodón mundial y fue el lugar de nacimiento de la revolución industrial. A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña era conocida como la fábrica del mundo. Representaba la mitad de la producción industrial total del mundo. La revolución industrial condujo a un aumento sustancial de las fuerzas productivas de la sociedad y provocó profundos cambios sociales. La sociedad estaba claramente dividida en 2 clases opuestas: la burguesía y el proletariado. En Manchester, donde la industria capitalista estaba en auge, los magnates del algodón poseían una enorme riqueza, mientras que los trabajadores llevaban una vida miserable. Esta es una pintura de un niño trabajador muy delgado. Se arrastra a lo largo de un túnel estrecho tirando de una vagoneta de carbón, con una cadena alrededor de su cintura. Muchos niños menores de 10 años trabajaban entre 14 y 16 horas al día. Muchos de ellos trabajaron hasta la muerte.
Engels entró a trabajar en la oficina de Hermann y Engels, firma de la que su padre era accionista, pero no estaba interesado en los negocios. Durante sus 21 meses en Manchester, visitó todos los rincones de la ciudad e investigó extensamente las vidas y la lucha de sus trabajadores. Renuncié a las actividades sociales burguesas y a los banquetes, al puerto y al champán, y pasé casi todo mi tiempo libre con trabajadores comunes. Y me sentí feliz y orgulloso de hacerlo, dijo Engels. Engels conoció a muchos proletarios ilustrados. Entre ellos estaba Mary Baines, que era tejedora. Mary era una trabajadora irlandesa valiente y recta, con conciencia de clase, que a menudo acompañaba a Engels en visitas a fábricas y barrios marginales. Su causa común los unió. El poeta proletario alemán Werth, amigo de Engels y Mary, escribió una vez un poema alabando a Mary. La jovencita Mary, con sangre caliente e impetuosa en sus venas, de Irlanda vino con la marea. Ella vino de Tipperary, sus ojos oscuros brillan con valentía. En Manchester, Engels entró por primera vez en contacto directo con el movimiento obrero. Engels participó a menudo en las reuniones del cartismo. Escribió artículos para el periódico Chartist, La Estrella del Norte, y conoció a Harney, el líder de la escuela de izquierdas cartista. Engels también conoció a Karl Schapper. Exiliado en Gran Bretaña, era el líder de la Liga de los Justos, una organización de trabajadores alemanes. Engels estudió las obras de los economistas políticos clásicos británicos y de los socialistas utópicos británicos y franceses, combinándolos con la experiencia práctica del movimiento obrero para llegar a un nuevo conjunto de conclusiones científicas. En ese momento, Marx y su esposa, Jenny von Westphalen, se habían mudado a París. Él y Arnold Ruch fundaron los anuarios franco-alemanes. En febrero de 1844, Engels, a la edad de 23 años, publicó Apuntes para una crítica de la economía política y la condición de Inglaterra, pasado y presente de Thomas Carlyle, en los anuarios franco-alemanes. Por primera vez, la condición de Inglaterra, pasado y presente por Thomas Carlyle, examinó el sistema económico capitalista desde el punto de vista socialista e hizo una crítica preliminar de la economía política burguesa. El artículo señaló que las relaciones socioeconómicas juegan un papel decisivo en la vida social. La propiedad privada está en la raíz de las contradicciones en la sociedad capitalista y el poder de eliminar la propiedad privada recae en el proletariado. El artículo se convirtió en el primer hito en el desarrollo de la economía política marxista. En el mismo número del anuario franco-alemán, Marx, que entonces tenía 25 años, publicó 2 artículos sobre la cuestión judía y la introducción de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Llegó a la misma conclusión que Engels. El proletariado es la fuerza material para transformar el mundo, y su misión histórica es liberar verdaderamente a los seres humanos. En el mismo periodo, estos 2 jóvenes hicieron la transición del idealismo al materialismo y de la democracia revolucionaria al comunismo de diferentes formas. Basado en su trabajo de campo y la gran cantidad de información que recopiló en Manchester,
Engels escribió un libro titulado La situación de la clase obrera en Inglaterra, publicado en mayo de 1845. Lenin diría más tarde: ningún libro antes o después de 1845 ha descrito de manera tan vívida y precisa la pobreza de la clase trabajadora. La situación de la clase trabajadora en Inglaterra contiene un punto de vista importante. La revolución industrial provocó la transformación completa de la sociedad burguesa. Y los cambios en los medios de producción, en el modo de producción, provocaron cambios en la estructura de clases de la sociedad. De esta forma, Engels estuvo cerca de descubrir la relación dialéctica entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Un descubrimiento que está en el corazón del materialismo histórico. Más de 10 años después, en enero de 1859, Marx escribió Contribución a la crítica de la economía política en la situación de la clase trabajadora en Inglaterra. Engels llegó al mismo resultado que él, llegando de un camino diferente. Marx afirmó plenamente el trabajo independiente de Engels sobre la creación del materialismo histórico, que es un logro histórico imborrable de Engels. En Manchester, Engels estudió a fondo varias teorías socialistas, haciendo trabajo de campo sobre las condiciones de los trabajadores y participando en las luchas de los trabajadores. Llegó a la conclusión de que el proletariado era una clase que sufría y que su situación económica le obligaba a luchar por su propia liberación y emprender la misión histórica de derrocar al sistema capitalista. A partir de entonces, Engels dedicó su vida inquebrantablemente a la liberación del proletariado. A finales de agosto de 1844, Engels abandonó Manchester y concertó una cita con Marx para reunirse en París de camino a casa. Este es el Café de la Régence, cerca del Louvre, que Marx y Engels solían frecuentar cuando se reunieron en París en agosto de 1844. Engels se quedó en París 10 días y se alojó en el piso de Marx en el número 38 de la Rue Vanou. Permanecieron juntos día y noche teniendo conversaciones sinceras. Eso demuestra que estaban completamente de acuerdo en lo que respecta a la teoría. A partir de entonces, los dos líderes revolucionarios comenzaron un viaje de 40 años con una causa común y de gran amistad. En París, Marx y Engels comenzaron a escribir su primer libro en coautoría, La Sagrada Familia. Estableció algunas ideas clave del materialismo histórico. Propuso que la producción material juega un papel decisivo en el desarrollo social. Destacó que los pueblos son los verdaderos creadores de la historia y que el proletariado puede y debe liberarse. Después de regresar a Barmen, Engels escribió en su carta a Marx: «Desde la ruptura, no me he sentido tan feliz y humano como lo he pasado en tu casa durante estos 10 días».
Las actividades revolucionarias de Marx en París despertaron el odio del régimen prusiano, que exigió que el gobierno francés expulsara a Marx. Esta fue la primera vez que Marx fue expulsado por las autoridades reaccionarias. En febrero de 1845, Marx llegó a la capital belga, Bruselas. Debido a que gastó su escaso dinero en la publicación de los anuarios franco-alemanes, la familia de Marx se quedó sin los recursos necesarios para establecerse. Cuando Engels se enteró de esto, inmediatamente comenzó a recaudar dinero para Marx. Le envió 100 táleros, que era el pago de su propia contribución a la situación de la clase obrera en Inglaterra. En su carta, Marx escribió: «Estaría más que feliz de darte la remuneración por mi primer libro sobre Inglaterra. Por lo menos no puedes hacer felices a esos perros que te han metido en problemas financieros por medios mezquinos». Este cuaderno fue encontrado por Engels cuando estaba cotejando los manuscritos de Marx. Varias páginas del cuaderno son las 11 tesis sobre Feuerbach escritos por Marx cuando llegó por primera vez a Bruselas. Engels dijo de las 11 tesis que eran el primer documento que contiene el genio en ciernes de una nueva perspectiva mundial. En las 11 tesis, Marx presentó el concepto científico de praxis por primera vez, expuso que la praxis es el estándar para probar la verdad, y señaló que la naturaleza humana es la suma de todas las relaciones sociales. Eso sentó las bases para el establecimiento del materialismo histórico. También fue aquí donde Marx presentó su conocido dicho: los filósofos solo han interpretado el mundo de diversas formas. El punto, sin embargo, es cambiarlo. Este pasaje está grabado en la pared del salón principal de la Universidad Humboldt de Berlín, su alma mater. En abril de 1845, Engels también se trasladó a Bruselas, donde vivió en el número 7 de la calle l'Alliance, mientras que la familia de Marx vivía en el número 5. Para criticar a fondo las antiguas creencias filosóficas y exponer los principios básicos del materialismo histórico, Marx y Engels comenzaron a planificar y escribir la ideología alemana en el otoño de ese año. Engels iba a casa de Marx casi todos los días y a menudo trabajaban hasta altas horas de la noche. La ideología alemana no se publicó mientras Marx y Engels estaban vivos, pero esta obra se ha conservado prácticamente completa. Esta es una página del manuscrito de la ideología alemana que dice: en realidad y para el materialista práctico, es decir, el comunista, se trata de revolucionar el mundo existente, de atacar y cambiar las cosas existentes mediante la praxis. La ideología alemana es la obra fundamental del materialismo histórico. Este libro expone principios básicos, como que la existencia social determina la conciencia social. La producción material juega un papel decisivo en el desarrollo de la sociedad humana. Y la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción promueven el desarrollo social e histórico, demostrando la inevitabilidad histórica del comunismo reemplazando al capitalismo. Engels siempre atribuyó modestamente a Marx el descubrimiento del materialismo histórico. De hecho, como lo fue Marx, también fue el fundador de esta gran teoría. En la pared exterior de la Casa del Cisne, una taberna de la Grand Place,
la plaza principal de la ciudad de Bruselas, hay una placa que dice: Marx vivió en Bruselas desde febrero de 1845 hasta marzo de 1848. Junto con la Asociación de Trabajadores Alemanes y la Asociación Democrática, celebró la víspera de Año Nuevo de 1847-1948 en esta casa. En aquellos días, el primer piso de la taberna era un café, donde Marx y sus compañeros de armas se reunían casi todos los días. Con el fin de prepararse ideológica y organizativamente para el establecimiento del Partido Proletario, Marx y Engels establecieron el Comité de Correspondencia Comunista de Bruselas para fortalecer sus lazos con otros países. Los miembros principales del comité eran Marx, Engels y Philippe Charles Guigot, un comunista belga. El comité también contó con la participación de Heinrich Bürgers, Moses Hess, Joseph Beidemeyer, Wilhelm Beilin, Wilhelm Wolff y Westphalen. El Comité de Correspondencia Comunista tenía ramas en ciudades alemanas como Berlín y Hamburgo, así como en Francia, Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca y otros países. El objetivo era intercambiar información, estudiar estrategias de lucha y orientar el desarrollo de los movimientos democráticos obreros en todas partes. La organización de trabajadores más estrechamente asociada con la Comisión de Correspondencia Comunista en Bruselas era la Liga de los Justos. La Liga de los Justos, originalmente una organización de artesanos alemanes que vivían en Francia, fue fundada en París en 1836. Se vio obligada a trasladarse a Londres debido al fracaso del levantamiento promovido por la Society of the Seasons. En contacto con Marx y Engels, los líderes de la Liga de los Justos aceptaron gradualmente sus teorías y los invitaron a unirse a la Liga y ayudar a reestructurarla. Esto brindó una oportunidad a Marx y Engels para difundir sus ideas y crear un partido proletario. En junio de 1847, la Liga de los Justos celebró su congreso en Londres. Según una propuesta de Marx y Engels, el congreso cambió el nombre de la Liga de los Justos a la Liga Comunista, que fue el primer partido proletario internacional del mundo. A finales de 1847, el segundo Congreso de la Liga Comunista celebrado en Londres contó con la asistencia de Marx y Engels al mismo tiempo. El Congreso les encomendó preparar la publicación de un completo programa teórico y práctico del partido. Este programa del partido se conoció más tarde como el Manifiesto Comunista. Aproximadamente el 90% de los manuscritos y archivos de Marx y Engels, incluyendo una página del manuscrito del Manifiesto Comunista, están en la colección del Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam. Antes de que Marx y Engels escribieran el Manifiesto Comunista, Engels había redactado 2 documentos para preparar el manifiesto. En el primer congreso de la Liga Comunista, Engels redactó la primera versión del borrador del Credo Comunista para la Liga y lo envió a las sedes locales para su discusión. La rama parisina de la Liga encomendó a Engels elaborar un nuevo proyecto de programa, Principios del Comunismo, sobre la base del borrador del Credo Comunista, para su discusión en el segundo Congreso de la Liga. Estos 2 documentos exponen los principios básicos del socialismo científico.
El Manifiesto Comunista trata sobre una serie de importantes cuestiones, teorías y prácticas y sentó las bases para la redacción del Manifiesto Comunista. Los dos documentos utilizaron una pregunta y una respuesta para abordar cuestiones de doctrina. Creyendo que este formato no era adecuado para el programa de un partido, Engels escribió a Marx y sugirió que se modificara. Y se le llamó el Manifiesto Comunista. En diciembre de 1847, Marx y Engels regresaron a Bruselas para seguir estudiando el contenido, la estructura y la expresión del Manifiesto Comunista, y elaboraron su esquema. A finales de diciembre, Engels fue a París y Marx siguió escribiendo el Manifiesto Comunista. En enero de 1848 se completó el Manifiesto Comunista. En ese momento, Marx tenía 29 años y Engels 27. A finales de febrero de 1848, esta obra maestra, con su sólida base histórica, verdades elocuentes y elevados sentimientos revolucionarios, fue publicada en Londres. La publicación del Manifiesto Comunista marcó el nacimiento del marxismo y marcó el comienzo de una nueva era del movimiento comunista internacional. El Manifiesto Comunista proporcionó una guía científica teórica para la lucha por la liberación del proletariado y las naciones oprimidas. El Manifiesto Comunista aclaró la ley objetiva de que la sociedad humana está destinada a avanzar hacia el comunismo, sentando una base teórica para los comunistas que reafirmar sus ideales y creencias. Después de su lanzamiento, el Manifiesto Comunista se publicó en grandes cantidades y fue traducido a varios idiomas, y Marx y Engels escribieron 7 prefacios para diversas versiones. En el de la versión alemana de 1872 subrayan que, aunque la situación ha cambiado mucho en los últimos 25 años, los principios generales establecidos en el Manifiesto Comunista son completamente correctos. También destacaron que la aplicación práctica de estos principios debe cambiarse de acuerdo con las condiciones históricas en ese momento y lugar. Hacerlo requiere que estudiemos la teoría marxista y la combinemos con la práctica. Esta es la única página que se conserva del manuscrito del Manifiesto Comunista. En 2013, la UNESCO incluyó esta preciosa página del manuscrito en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo junto con la edición anotada de Marx del volumen 1 del Capital. La UNESCO dice que estas dos obras son algunas de las publicaciones más importantes del siglo XIX y han tenido una influencia de gran alcance después de ser traducidas a casi todos los idiomas del mundo y de distribuirse por todo el mundo. El Manifiesto Comunista fue la primera monografía de Marx y Engels que fue traducida y publicada íntegramente en China. En 1936, en una charla con Edgar Snow en Yan'an, el camarada Mao Zedong recordó que había leído el texto chino del Manifiesto Comunista durante su segunda visita a Beijing después del movimiento del 4 de mayo y desde entonces había construido su creencia en el marxismo. La primera traducción completa al chino del Manifiesto Comunista fue publicada en Shanghái en agosto de 1920. El traductor fue Shen Guangdao, miembro del primer Partido Comunista de Shanghái. Al traducir el Manifiesto Comunista, Shen Guangdao estaba tan absorto en el trabajo que accidentalmente sumergió una de las bolas de arroz que su madre le había enviado en su tintero. No se dio cuenta de su error. Y mientras comía la bola de masa dijo repetidamente: «Es tan dulce, es bien sabido que el sabor de la verdad es dulce». El 29 de noviembre de 2012, cuando el presidente chino Xi Jinping visitó la exposición Camino al Rejuvenecimiento, contó esta conmovedora historia a los demás miembros del Comité Permanente del Politburó del Comité Central del Partido Comunista Chino.
La traducción y publicación del Manifiesto Comunista fue una tarea importante en el periodo de fundación del Partido Comunista de China y contribuyó a las actividades fundacionales del partido. En la era revolucionaria, los comunistas chinos, representados principalmente por el camarada Mao Zedong, combinaron los principios básicos del marxismo-leninismo con la práctica concreta de la Revolución China. Se creó el pensamiento de Mao Zedong. Se dio un salto histórico al combinar el marxismo con la realidad de China. Se ganó la victoria de la nueva revolución democrática y se dio cuenta de la independencia nacional y la liberación que el pueblo chino había soñado durante generaciones. Lenin dijo una vez: el período en que Marx y Engels participaron en la lucha revolucionaria de masas de 1848 a 1849 fue el paso más notable de su vida. La publicación del Manifiesto Comunista en 1848 se produjo en un momento clave, cuando las revoluciones estallaban en Europa. En enero de ese año estalló un alzamiento en la ciudad italiana de Palermo contra el rey, seguida de la Revolución de Febrero en Francia y la Revolución de Marzo en Alemania, y revoluciones en otros países europeos. En abril, Marx y Engels regresaron a Alemania para participar en la revolución allí. Después de regresar a Alemania, Marx y Engels organizaron inmediatamente el nuevo periódico renano. Querían estar en la primera línea para guiar las luchas revolucionarias. Intentaron recaudar fondos de varias fuentes, pero no tuvieron demasiada fortuna. Engels le pidió dinero a su padre, pero este se negó, asegurando que preferiría verlos recibir 1000 balas que darles 1000 táleros. Al final, Marx se llevó unos miles de táleros de la finca de su padre y Engels exprimió unos cientos de táleros más de sus gastos de manutención para comenzar el periódico. El 1 de junio de 1848 se publicó el primer número de Neue Rheinische Zeitung. Marx era el editor jefe y Engels su ayudante principal. Hombre de conocimiento y pensamiento rápido, Engels escribió muchos editoriales. En un solo año, Engels escribió más de 100 artículos y boletines. Es una época de revolución y es un verdadero placer estar involucrado en la ejecución de un periódico diario en este momento, aseguró. Ves con tus propios ojos el efecto de cada palabra, cómo un artículo golpea el objetivo como una granada y cómo explota el caparazón. Nueva Gaceta Renana había atraído la atención gracias a sus características distintivas y a su papel de voz de la revolución. También se convirtió en una base para las actividades revolucionarias de la Liga Comunista en Alemania dirigida por Marx y Engels. En 1848 los trabajadores de París lanzaron el levantamiento de junio, que fue el primer gran enfrentamiento entre el proletariado y la burguesía. El levantamiento fue finalmente derrotado por la represión de las autoridades reaccionarias. A partir de entonces, la situación revolucionaria en Europa se revirtió. A finales de septiembre, las autoridades reaccionarias prusianas impusieron la ley marcial en Colonia, desarmaron a los ciudadanos, prohibieron la publicación de Nueva Gaceta Renana y ordenaron el arresto de varios editores, incluido Engels. Engels se vio obligado a huir. De Barmen a Bruselas y luego a París. Incluso debió caminar hasta Suiza. Sin un céntimo, tuvo que escribir a su familia y a Marx para pedir ayuda.
Marx, que estaba escaso de dinero, no dudó en enviar a Engels los únicos 11 táleros que tenía junto a una letra de cambio de 50 táleros. En su carta a Engels, Marx dijo: «No puedo imaginar separarme de ti, ni por un minuto. Siempre serás mi mejor amigo, como desearía ser tu mejor amigo». A principios de 1849, Engels regresó a Colonia para continuar editando el nuevo periódico renano, pero el 19 de mayo el periódico se vio obligado a cerrar. Esta vez, Marx fue expulsado a París porque no tenía nacionalidad prusiana, y poco después fue exiliado a Londres. Engels se unió a los insurgentes en Baden-Pfalz y se metió en mitad del campo de batalla, demostrando que el comunista más decidido es también el soldado más valiente. Los insurgentes de Baden-Pfalz finalmente fracasaron en su lucha contra el ejército prusiano y Engels se retiró con ellos a Suiza. Unos meses después, se desvió a Londres para encontrarse con Marx. En Londres apoyaron a los exiliados políticos, reorganizaron la Liga Comunista y fundaron la nueva Gaceta Renana, revista político-económica, resumiendo la experiencia de las revoluciones europeas que acababan de pasar. Para resumir la experiencia histórica de la Revolución de 1848 y orientar mejor las luchas revolucionarias proletarias en el futuro, Marx y Engels realizaron una importante serie de trabajos teóricos, entre los que se incluyen dirección de la autoridad central a la Liga Comunista, las luchas de clases en Francia, el 18º Brumario de Luis Bonaparte y la guerra campesina en Alemania. El objetivo central de estas importantes obras es exponer los conceptos marxistas de Estado y la teoría de Estado. Y la idea central que se propone es la importante teoría de la dictadura del proletariado. Es decir, el proletariado debe aplastar la maquinaria estatal de la dictadura burguesa en la revolución, implementar la dictadura del proletariado y realizar la revolución continua de la Alianza Obrera Campesina. Los revolucionarios exiliados en Londres se enfrentaron a un dilema. La familia de Marx estaba sumida en la pobreza. Mientras tanto, la vida de Engels también era muy difícil en ese momento. Para ayudar económicamente a Marx para que pudiera concentrarse en la investigación política y económica, Engels tomó una decisión difícil: volver a trabajar para la empresa de su padre en Manchester. Los apasionados años revolucionarios pasaron de repente y los días tormentosos acababan de comenzar. Debido a los cambios en la situación revolucionaria, los métodos de lucha diferían. Pero la persistente búsqueda de la verdad de Marx y Engels y su infinita lealtad a la causa de la liberación humana nunca vaciló. Darían pasos más firmes y maduros para llevar al movimiento proletario a su próximo cenit.